Para los que todavía no saben qué es Dynamo y se metieron, Dynamo es un complemento, es una app en la web y es un programa dedicado a la programación visual. Es todos, pero están separados entre sí. ¿Ok? Su versión, que es más conocida dentro de Dynamo, se instala automáticamente al instalar Revit. En versiones anteriores, cuando recién estaba iniciando, Dynamo no venía incorporado al programa, sino que se instalaba como complemento. Aquellos que ya tienen rato utilizando Dynamo recordarán que en su momento apareció Vasari, y ahí era donde venía Dynamo en el programa de Vasari. Después lo descontinuaron y se convirtió en Green Building, y Dynamo se unió a Revit siendo como un plugin, en este caso el Sandbox, y es el que ha tenido un poco más de peso en esta herramienta, ¿no? Revit es como que donde se utiliza más Dynamo, sin embargo se puede utilizar en muchos otros programas. Dynamo es un algoritmo de programación visual que data desde el 2011 y cuyo diseñador fue Ian Q. El programa sigue en desarrollo, exactamente, no fue comprado como muchos de los otros software de Autodesk. Dynamo fue comprado, y bueno, esto fue debido a que en su momento quisieron llegar a comprar Grasshopper y Grasshopper se negó. Dynamo es una copia, o en este caso remasterizado, de lo que en su momento era Grasshopper. Obviamente todavía no tiene la potencia de Grasshopper. Lo que tiene de diferencia es que Dynamo tiene mucha interoperabilidad. Dynamo está con Autodesk, que es prácticamente el diablo de los software, el que pide algo y prácticamente lo tiene. Actualmente existen dos vertientes, y estas dos vertientes se las voy a enseñar. Prácticamente vamos a estar trabajando un poco más con la versión 1.3, pero también les voy a enseñar la versión 2.0. Estas son las dos versiones que actualmente se utilizan más en el mercado. La versión 1.1 y la versión 1 y la versión 2 tienen como diferencia principal el cambio de interfaz gráfica, y a su vez tienen un cambio de programación interna. El cambio de programación es en JSON. Algunos elementos dentro de Dynamo fueron programados en JSON y en Zero Touch, haciendo que algunos paquetes, en este caso vamos a hablar un poco más adelante de qué son los paquetes, haciendo que estos paquetes entre estas versiones no sean compatibles, a menos que el desarrollador los genere de esta manera. Y vaya, muy pocos paquetes son interoperables entre estas versiones. Esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Ahorita justamente se encuentra entre esta vertiente. Hay algunos paquetes que no están funcionando todavía en la versión 2.0, justamente por el cambio de programación, y por eso, bueno, en este caso yo utilizo más Dynamo 1.3, que es el que tiene sus paquetes funcionando la mayor parte. O sea, los dos son muy buenos, sin embargo, Dynamo 2.0 es muy reciente y todavía hay muchos desarrolladores que no han cambiado esta versión. Está orientado hacia la programación visual, y como les había indicado, tiene tres vertientes principales. El más utilizado es el Sandbox, y para esto vamos a abrir los otros. Vamos a ver. Ok, antes de cerrar esto, aquí está la página y se las voy a dejar en el chat para que los que quieran puedan leer aquellos cambios que tienen las versiones que son las más fuertes, por así decirlo. La versión 1.3 y la versión 2.0. Aquí dice, ¿no? Actualiza tus paquetes y tus librerías de Dynamo para Dynamo 2.x, ¿no? Dynamo 2.0, de hecho, lo hizo otro programador. Esta actualización ha eliminado algunas cosas de la API o las ha cambiado. Algunos de los grandes cambios que afectarán los nodos y los paquetes de estos autores
es que movieron el formato JSON, que es justamente lo que estoy hablando. En general, el Zero Touch de los nodos tendrá que realizar algún trabajo extra para poder hacer que sus paquetes corran en la versión 2.0. Justamente lo que hice. Ahí empieza a decir cuáles son los problemas comunes que se llegan a tener cuando se quieren utilizar paquetes de la versión 1 a la versión 2. Bueno, ahí para que los quieran, les voy a dejar eso. Y vamos a abrir justamente Dynamo Customizer. No me equivoco, se llama... Ok, ahora bueno, este es un nombre normal en la web. También se los voy a dejar si quieren. Que es Dynamo Customizer. Bueno, así yo lo conocí en su momento. Por eso se llama Customizer, ejemplos modificables. Este va de la mano con Fractal, ¿no? Este es como una aplicación en la web. Los más fuertes, por así decirlo, son los sandbox que se encuentran en Revit, como sandbox. En este caso, si nos vamos a Manage, para las versiones 2018 creo, 2017 la versión más nueva y 2019 nos lo vamos a encontrar en Manage dentro de la pestaña de programación visual, ¿no? Ese es el sandbox. Para la versión 16 y la versión 17 que no está actualizada, nos los vamos a encontrar en las Arins. La otra vertiente fuerte que tiene es como programa, que es Dynamo Studio. Este es un programa independiente que no requiere de Revit para poder funcionar. También tiene interoperabilidad con otros software, de los cuales vamos a estar hablando un poco. Y bueno, todavía tiene la versión o la interfaz gráfica de la versión 1, a diferencia de la versión 2.0 que puedes tener en el sandbox. La gran diferencia entre el sandbox y el programa es que el programa te permite publicar tus nodos. En este caso, si nos vamos aquí, vamos a ver, mandar a la web. A diferencia de el sandbox de Revit, que no permite esa opción. Esa es como la gran diferencia que tiene esto. Y bueno, ¿para qué lo mandaría a la red, ¿no? Esa sería como que mi pregunta. Bueno, justamente para eso está el otro tipo de Dynamo. Lo mandaría a la red debido a que este otro elemento necesitas que subas tu código por medio de la red. Con podemos hacer varias cosas paramétricas. De hecho, si nos vamos a YouTube y buscamos Fractal Autodesk, vamos a ver una demostración rápida, ¿no? Esto es lo que se puede hacer. Es parte de optimización dentro de la nube con el proyecto de Fractal en Autodesk. Y bueno, esto salió a partir de un código que se subió a la red usando Dynamo Studio y Dynamo Customizer, ¿no? Después se utilizó y se generó Fractal. Aquí lo que están haciendo es como optimizando el número de paneles y el número de divisiones para poder reducir el desperdicio. Y bueno, una vez que ya está generado, lo que hace en este caso justamente la interoperabilidad con otro software que es Formit, permite abrirlo a través de Dynamo Customizer a este software en específico. Una vez que se tiene aquí, pues se puede pasar a Revit para hacer el sketch. Ese es como el poder de Dynamo de Dynamo Customizer unido con el proyecto Fractal. Igual vamos a ver aquí, por ejemplo, este es de geometría. Ahí lo que están tratando de optimizar es el área por piso y el área de los muros cortina.
para buscar cuál es el más eficiente, no está haciendo como una computación, y una vez que aparece como el resultado óptimo o el que tú quieres, en este caso tú los puedes escoger, puedes exportar ese código y tenerlo, de tal manera que no tienes que estar iterando de dentro de Dynamo, ¿no? Esa es justamente una de las diferencias que tiene el sandbox de esto.